¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Con calor, pero bien. Bueno, esperemos que hoy no tengamos problemas de conectividad como ayer. Esperamos unos minutitos y empezamos. Puede que le esté llegando en las próximas horas el programa de la materia y vemos que no se demora en el enviando por WhatsApp a su grupo de WhatsApp, así tienen todos los temas que estamos viendo y que faltan de ver. Hola Abril, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, por lo menos. Me alegro. ¿Ya les han dado fecha de otros exámenes con los profes? Sí, profe, tenemos otros exámenes. Muy bien, disfruten. No, Bueno, entonces vamos a empezar. Haciendo un pequeño repaso de lo que empezamos a ver ayer del tema de el IVA incluido, que los prácticos que tienen ahí disponibles, que les di para hacer, creo que desde el 7, el ejercicio 7, o la Cande, desde el ejercicio 7 tienen para hacer ejercicios con IVA incluido. Bueno, todos ven ahí la pantalla. Cualquier cosita, si ven que se corta la comunicación o algo, me dicen, por favor, ¿eh? Ven qué hacen. Si no me dicen nada, es porque están escuchando bien y le pegamos hasta las 12 de la noche. No va a quedar nadie en 20 minutos. Bueno, les decía, cuando
en este caso el ejercicio práctico o la práctica en sí tienen el importe de final de un producto con el IVA incluido, y para poder hacer la registración contable teníamos que hacer ese cálculo matemático que decíamos ayer, de este pasaje de término, porque es la forma de poder saber con el pasaje de término, y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hacemos este cálculo que hablábamos ayer y que vamos a estar repasando, ¿qué importe obtenemos? Obtenemos el importe neto del bien, en este caso que estamos comprando. Decimos que en estos muebles y útiles que valía 57.000 pesos, lo que hacíamos según la explicación matemática, teníamos que dividir, que ustedes ven ahí en el medio de la pantalla, donde dice neto, y hacíamos ese pasaje de término que habíamos aprendido en algún momento, que nos enseñaban que lo que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el importe total del producto y lo dividimos por 1.21. Ese resultado que obtenemos ahí va a ser el valor neto de el bien que estamos comprando y en el cual tenemos que registrarlo contablemente. En el caso de 57.000 dividido 1.21, obtenemos un importe de 47.107,44, y ese es el valor de los muebles y útiles a qué, que después le vamos a calcular el IVA, ¿sí? Una vez que llegamos al importe neto del producto, de la mercadería, de los muebles y útiles, lo que estemos comprando, ya ahí hacemos todo el cálculo restante que venimos aprendiendo hasta ahora. El cálculo del IVA, el cálculo de los intereses, el cálculo que tengamos que hacer para poder hacer la registración contable. Y una cosita que no pude terminar de explicar ayer es lo siguiente. En esto del IVA que nosotros dijimos el primer día de clases, que se dice la ley de IVA que todos los bienes y servicios tienen que calcularse y pagar IVA sobre la comercialización de esos bienes y servicios. La ley de IVA establece distintos porcentajes dependiendo del producto o servicio que se está vendiendo. Y nosotros para contabilidad solamente tomamos el 21%, porque no estoy evaluando aquí la ley de IVA, sino la registración contable. Cuando ustedes tengan la materia que les enseñen impuestos, ahí la profe les enseñará y ahí sí será quien le evalúe, y ustedes tienen que saber cuál es la alícuota o el porcentaje que se tiene que tomar para cada caso en particular. Les decía al inicio del cursado, decía, bueno, como regla general es el 21, pero cuando, por ejemplo, se comercializan bienes de capital, la alícuota es el 10,5. Cuando uno tiene, dependiendo del tipo de comprador y demás, el tipo de la condición fiscal del comprador, puede que la alícuota sea del 27%. Entonces hay diferentes alícuotas. ¿A dónde quiero ir con esto? Que cuando ustedes hacen el cálculo contable de tomar el importe de 57.000 y dividirlo por 1.21 para llegar al valor neto, aquí, busco el Excel, acá, en ese, después de la coma que pongo el 21, es porque consideramos que este producto está o debe cobrarse o pagarse, en este caso el IVA, de un porcentaje del 21%. Digo, no salgamos de acá que siempre para sacar el neto tengo que dividirlo por 1.21.
En contabilidad, para este cursado, sí. Pero si imaginemos que lo que estamos comprando es un bien de capital, en lugar de 1.21 hubiera sido 1.15. ¿Por qué? Porque la alícuota de los bienes de capital es el 10,5%. Se lo agrego. ¿Sí? Es el 10,5%. Entonces, cuando uno, para concluir aquí, para saber el monto neto, uno va a tomar el bruto, lo va a dividir por 1.21 si la alícuota de ese bien que se está comercializando es el 21%. El 1.105 porque la alícuota de ese bien que se está comercializando es el 10,5%. Y si fuera del 27% sería 1.27. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A modo de aclaración les hago, chicos, de este cálculo matemático para saber cómo llegar al monto neto del bien que uno tiene que registrar en la contabilidad cuando el IVA está incluido. Ese es el paso que ustedes van a tener que hacer cuando en los prácticos 7 y demás les dice, supongamos, se compran artículos de librería por 100.000 pesos. Se paga en efectivo, IVA incluido. Voy al Excel. Repito, imaginemos que el enunciado me dice, se compran artículos de librería, se paga en efectivo por 100.000 pesos, IVA incluido. ¿Qué les recomendaba yo los otros días, o les recomiendo siempre? Hagamos primero el asiento, pongamos todas las cuentas y después lo cuantificamos, ponemos los importes. Entonces iríamos con gastos de librería, gastos varios, gastos generales, útiles, con lo que ya hemos estado charlando que podemos utilizar. IVA, crédito fiscal, y lo abonamos en efectivo, caja. Si el monto total de lo que estamos abonando es 100.000 pesos, con el IVA incluido, sabemos que caja va a ser 100.000 porque es lo que terminamos pagando como empresa. Ahora bien, después del cálculo matemático, digo, ¿cómo yo hago saber cuántos son los gastos de librería? Voy a hacer 100.000 dividido 1.21 y ese resultado que me dé es el neto, o sea, lo que realmente me salieron los gastos de librería sin impuestos, sin el IVA. Y eso me da un montón acá de decimales. Ahí está. Y a eso, una vez que yo saco el neto, ya el resto ya sabemos cómo proceder contablemente. Le calculamos el 21% y sabemos que la suma de todo esto me tiene que dar el debe y el haber igual por el método de la partida doble. Y así como vamos a proceder siempre, chicos. Así como vamos a proceder siempre. Hagan el asiento con las cuentas y después empezamos a obtener los importes para hacer la registración contable. Pero pasa más de una vez que cuando toman el importe y lo dividen por 1.21, ese resultado no saben exactamente qué es lo que es. ¿Qué me está dando el resultado? El resultado es el importe neto del bien que estamos comprando, del gasto que hicimos. En este caso fue gasto de librería, podríamos haber pagado la factura del teléfono, lo que sea. Y así van a proceder, chicos, con cuando el enunciado les dice, creo que el práctico 6, 7 por ahí en adelante, tienen para calcular, para registrar los asientos con el IVA incluido. ¿Alguna pregunta?
¿no? Bueno, sigan avanzando con la ejercitación práctica. El jueves que viene seguiremos haciendo asientos de compra y de ventas, de IVA, etcétera, para ir viendo asientos de cada uno de los temas. Muy bien. Lo que me quedó, porque no me dio el tiempo de explicarlo, la clase pasada. En la clase pasada me consultó asientos de integración, asientos de compra de mercadería, asientos de venta de mercadería con el costo de mercadería vendida. Hicimos asientos de el cálculo de los intereses, qué pasa cuando hay intereses, cómo se registran. Y acá lo que vamos a explicar aquí es, para no esperar hasta el jueves de la semana que viene, cómo se registran contablemente y cómo se considera con el IVA cuando en lugar de haber un interés, lo que generamos, ya sea en la compra o en la venta, es una bonificación o un descuento. Conceptualizamos. Vamos a realizar una compra de mercadería pensando en el primer enunciado. Vamos a hacer una compra de mercadería y el enunciado nos dice, si yo miro este enunciado y miro los importes, me tendría que decir el enunciado. Se compran mercaderías por 30.000 masiva, pagando en efectivo, obteniendo un descuento en este caso no es un descuento, es una bonificación del 10%. Es el enunciado del asiento número 1. Se compra mercaderías por 30.000 pesos más IVA, se abona en efectivo, obteniendo una bonificación del 10%. El primer paso que decimos siempre es hacer un asiento o hacer el asiento poniendo todas las cuentas y después vamos con los cálculos. Esto ya sabemos, compramos mercaderías, ponemos mercadería en el debe, el IVA crédito fiscal, y después dice el enunciado que se obtiene una bonificación del 10%. Lo traducimos, fuimos a comprar algo y nos ahorramos de pagar un 10%. Como obtenemos un resultado positivo producto de esa bonificación de comprar porque pagamos menos, tenemos que registrar en el haber y yo aquí, chicos, no puse que era un descuento, porque el enunciado podría haber dicho obteniendo un descuento del 10%, pero dice obteniendo una bonificación del 10%. ¿Cuál es la diferencia entre bonificación y descuento?
Para la billetera del comprador, ninguna. Si nosotros vamos como comprador y me dicen, te hago una bonificación del 10%, o me dicen, te hago un descuento del 10%, no hay diferencia entre bonificación y descuento. Lo que sucede es que me voy a ahorrar de pagar el 3% de la compra, el 10%, perdón, de la compra. Repito, yo como comprador, si me dicen, me nombran la palabra bonificación o me nombran la palabra descuento, para la mirada de mi billetera, de mi mercado pago, de lo que sea, va a ser el mismo resultado. Me voy a salvar de pagar el 10% de la compra. Ahora, comercialmente y en forma teórica, ¿cuál es la diferencia entre bonificación y descuento? La bonificación, chicos, está relacionada a la cantidad de unidades que se comercializa en ese momento. Muchas veces vamos al súper y decimos, ¿cuánto vale el paquete de hierba? Digo paquete de hierba porque fui hace un ratito al súper y llegué a casa y me dijeron, ¿trajiste hierba? ¿What? Me olvidé. Fuimos al súper a comprar un paquete de hierba. ¿Cuánto vale el paquete de hierba? 5.000 pesos. Pero si llevas 2 unidades, la segunda bonificación, la segunda unidad te sale un 50% menos, por decir un porcentaje, ¿no? Entonces, eso es una bonificación. Voy a terminar pagando un importe menor de la mercadería que estoy comprando en función a la cantidad de unidades que estoy comprando. A esto se refiere la bonificación. Tienen ustedes hoy un negocio, un mini mercado, viene el proveedor y dice, mira, tengo esta oferta. Si me compras 20 cajas de aceite, te voy a bonificar 2. O sea, me voy a ahorrar de pagar 2 cajas de aceite. Entonces, ese resultado positivo, que va a terminar siendo un porcentaje sobre el valor total de lo que paga el comprador, es producto de la cantidad de unidades que termina comprando. Porque a lo mejor el proveedor le digo, no, mira, te voy a comprar 4 cajas de aceite. Sí, 4 cajas de aceite valen lo que valen y pagarle y nos vemos mañana. Voy a tener el resultado positivo si yo compro las 20, no si compro 4. Ustedes para la contabilidad, aquí lo que tenemos en esta ejercitación práctica, no le va a hablar si se compran 20 cajas, 30 cajas y demás, sino que le va a decir en la compra que se le dio una bonificación o un descuento. Solamente le va a decir eso y no vamos a ampliar, a hablar de unidades. Simplemente yo aquí en clase hago esa diferenciación. Y en el caso del descuento, si yo fuera a comprar algo, pago en efectivo 10% de descuento. Pago con tarjeta de crédito, no hay descuento, pero me dan financiación. Pero en efectivo o transferencia, 10% de descuento. El descuento está relacionado, chicos, a la forma de pago de la operación. Entonces, esa es la diferenciación. El comprador va a obtener el mismo resultado positivo. Pongámosle el nombre, hola Mica. Pongámosles el nombre de bonificación o de descuento. Yo como comprador, mira, puedo, profe, decirme lo que sea. Yo cuando voy me descontaron el 10, no importa, yo pago un 10% menos. Todo bien. Pero bueno, esa es la aclaración que tenemos que tener presente si hilamos finito, tener esa situación. ¿Se entendió, chicos, bonificación y descuento?
conceptualmente. Ok, gracias Sofía. ¿Cómo registramos el asiento? Dijimos, mercaderías, IVA crédito fiscal, y el haber bonificaciones obtenidas o caja. Y caja, perdón. Si el enunciado te hubiera dicho que en lugar de una bonificación es un descuento, y acá en lugar de bonificación hubiéramos puesto descuentos obtenidos y a otra cosa mariposa, ¿sí? Simplemente cambiamos el nombre de la cuenta, pero el resultado final para la empresa el día de mañana va a ser el mismo. Y ahora empezamos a armar el asiento. Mercaderías. Mercaderías, aquí vamos con los conceptos teóricos que yo siempre les digo. Chicos, ante la duda, acuérdense lo que le dice este profesor, que habla y habla y habla y nunca se calla. Los bienes ingresan al patrimonio por su valor de contado. Las mercaderías valen 30.000, yo voy a registrar mercaderías por 30.000. Después que la pague menos, será otro tema que en cuentas. Pero la mercadería vale 30. Si no me hubieran hecho el descuento y me hubieran cobrado un interés, también la mercadería hubiera pagado 30. Muy bien. Segundo cálculo. Y esto es, como dijimos cuando en clase presencial, es lo mismo que cuando hay un interés. Acá no cobran descuento. Cuando estábamos en la clase, le dije en el práctico que había intereses, puse el valor de la mercadería y digo, después, ¿qué calculamos? Algunos respondieron intereses, calculamos los intereses, profe, y otros decían, calculemos el IVA. No. El IVA es lo último que se calcula, porque el IVA es un impuesto sobre el valor final del producto. Y el producto no vale 30, vale menos, porque voy a terminar pagando menos dinero producto de ese resultado positivo que me dieron a través de una bonificación. Entonces, lo segundo que calculo es la bonificación. Y acá bonificaciones tengo 10.000 pesos. ¿Sí, Mica? Profe, hablando ahí, bueno, entre de descuento y bonificaciones, me pasó en el trabajo, por ejemplo, recibir una factura de Telecom del 100% bonificada. En ese caso, o sea, en la práctica uno no la carga, porque, o sea, termina en cero, o sea, no se paga nada. Te la facturan, Exacto. pero o sea, me pasó Exacto. eso. A ver, digo, a vos te enviaron la factura y Exacto, en la misma factura estaba bonificado, o sea que el monto al final cero. exacto. Monto Ah, total a pagar cero. listo. Vos lo que podés hacer es o no la registras o la registras, ¿sí? Entonces, acá, imaginemos que acá la bonificación hubiera sido el 100%, ¿sí? Hubiera puesto la bonificación el total de la operación, ¿sí? Pero en realidad tendría que ver la factura, ahí en esa factura si te bonificaron, te bonifican el neto, entonces no tenés ni IVA, digo, vos tenés el gasto del consumo, supongamos que la mercadería hubiera sido el gasto de consumo 30.000 y abajo bonificaciones 30.000. Claro, ¿Sí? claro, no tiene ningún tipo de impuestos. Exactamente, un resultado negativo en el debe, un resultado negativo en el haber, ni lo registra en el caso que no quiera registrarlo. Correcto. Lindo aporte, Mica, gracias. Muy bien, bonificaciones obtenidas. Agarramos el valor de la mercadería en el cual le vamos a calcular el 10%. Y en los descuentos es más sencillo el cálculo que en el tema de los intereses. Ustedes tienen presente, están haciendo los ejercicios prácticos, recuerdan que el interés te dice que la operación es a tantos días, que tenemos una tasa de interés. Dice a lo mejor un alumno me consultaba, decía, profe, el interés es bimestral, o sea, 60 días y la operación es a 70. O sea, cuando hay intereses tenemos que hacer todo un cálculo matemático para saber cuál es
el porcentaje que tenemos que calcularle a lo que vimos en clase para determinar el interés. En el caso de las bonificaciones o descuentos, no. El porcentaje que tienen ustedes ahí en la guía o en la práctica, eso es lo que le van a calcular el valor de la mercadería, la relación directa y el resultado que te da el monto de, en este caso, de la bonificación. 30.000 por el 10%, 3.000 pesos. Y ahora sí es cuando calculamos el IVA. Lo tienen ahí calculado y decimos, es un impuesto sobre el valor neto. Tomamos las mercaderías, que es 30.000, le restamos los 3.000 del resultado positivo, o sea, el neto que me va a dar 27.000, a esos 27.000 le voy a calcular el 21%. Yo les pregunto lo siguiente. Y olvídense de la contabilidad y apliquemos un poquito el sentido común, un poquito mucho. Si ustedes fueran los compradores ¿estarían de acuerdo que el vendedor le calcule el IVA sobre los 30.000 pesos? Me gustaría escucharlo, que me digan que sí, y quien me dice que no, que ensaye una respuesta de por qué no estarían de acuerdo que le calculen el IVA sobre los 30.000 pesos. No se peleen, por favor. No, profe, porque no voy a pagar IVA por un monto que no estoy abonando por la mercadería en este caso. Bien, ahí. ¿Alguien tiene otra respuesta? Hay un IVA sobre una bonificación y no sería justo. A ver, amplíame la respuesta o el análisis. Olvídate que estamos en contabilidad, estamos... y me va a decir, profe, no me voy a poner a hablar de contabilidad, pero bueno, salió, estamos todos. Porque si tengo una bonificación que tengo un descuento, que son 3.000 pesos, no tendría que ir IVA sobre esos 3.000 pesos. Bien. ¿Alguien otra respuesta? Yo no dije que esté bien, que esté mal, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo. Yo solamente escuchar, a ver si alguien quiere opinar, si no, le digo lo que yo pienso. Las dos respuestas están correctas, ¿sí? Está muy bien la mirada. Es pensar, digo yo, a ver, todo el mundo tenemos que pagar impuestos. ¿Sí? Nos cobran impuestos por esto, nos cobran impuestos por aquello, etcétera, etcétera. Ya sería el colmo que terminemos pagando un valor de un bien que, como bien dijeron ustedes, yo no termino pagando. A mí cóbrame un impuesto por algo que en realidad estoy comprando y me están cobrando. ¿Me están cobrando por cuánto? ¿Por 30? No, por 27. Entonces, cóbrame. Le voy a pagar el impuesto, sí, como bien dijeron ustedes, con distintas palabras, pero las dos respuestas correctas. Bueno, yo tengo que pagar un impuesto, sí, está bien. Es como que me cobran un impuesto por la patente de la moto. Y resulta que, ¿de dónde sacan el valor de la patente de la moto? O cómo calculan el impuesto por la patente de la moto. Y mirá, si la moto vale 3 millones de pesos, vale tanto el impuesto. Si vale 10 millones de pesos, vale tanto el impuesto. Bueno, si yo soy dueño de la moto, yo te voy a estar de acuerdo que si tengo una moto de 3 millones, voy a estar de acuerdo, no sé si voy a estar de acuerdo para pagar un impuesto, pero bueno, voy a terminar pagando un impuesto, pero sobre el valor real de la moto. ¿Por qué me lo va a cobrar sobre una moto que vale 10 si mi moto vale 3? ¿Sí? Viene ese mismo razonamiento.
Están muy bien, gracias Nair, gracias Ivana. Está perfecto. Digo, pagar un impuesto sobre el valor real de la mercadería que yo termino pagándole a mi proveedor. ¿Sí? Eso es lo lógico. Y por último, caja de 32.670. Más allá que caja lo saquemos por diferencia, acá el de menos a ver, ¿qué vamos a decir? Mirá, la mercadería vale 30.000. Yo a esto lo tengo que restar los 3.000 del descuento, de la bonificación, perdón, y le tengo que sumar el IVA de lo que termino pagando por esta compra de mercadería. De esa manera, ahí es que estoy llegando a los 32.670 pesos. Los invito a esto, chicos, cuando hagan los ejercicios prácticos, cuando estén en el parcial, que digo, ¿cuánto es caja? Hagamos el esfuerzo de mental, de razonar, de decir, bueno, caja, saquémonos contabilidad del medio, digamos, a ver, si yo soy comprador, y ahí es donde empiezo a sacar los números de la operación. Mira, la mercadería tanto, me descuentan tanto y le sumo el IVA. Listo. Y ahí llego a lo que tendría que pagar en efectivo si estuviera al frente de mi proveedor y me vendió estas mercaderías. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Gestión contable 2. Contable 2. Vamos a ver qué pasa cuando el descuento me lo otorgan no en el momento que estoy comprando la mercadería, sino en el momento que lo estoy pagando. Sería, por ejemplo, este asiento. Yo le pongo tantos colores ya. Este color, este acá de mercaderías. Compramos mercaderías por 30.000, me cobraron ese IVA y lo compré al fiado, o sea, ese es el asiento. ¿El asiento está bien? Perfecto. ¿Qué pasaría después cuando pasan 30 días, porque me dieron 30 días para pagarlo? Cuando lo voy a pagar, ahí me encuentro y me dice el proveedor que hago un 3% de descuento, un 6% de descuento, el porcentaje que sea de descuento. ¿Cuál sería el asiento? ¿Sí? Y la explicación. Entonces, eso nos va a quedar para gestión contable en el segundo semestre. Van a ver eso. Muy bien. ¿Alguna consulta antes de pasar a otro tema? ¿De algún práctico que hayan hecho? ¿Algún asiento? Y nos seguimos. ¿No? Bueno. Vamos a comenzar a desarrollar el eje 4. El eje temático 4, la unidad 4 del programa es componentes patrimoniales del activo, caja, banco. Acá vamos a empezar a ver qué es lo que es el activo de caja, qué es lo que es el fondo fijo, qué es lo que es la conciliación bancaria, cómo se hace la conciliación bancaria, la moneda extranjera, todo eso vamos a ver en esta unidad o este eje número 4. Si ven que no les llega
el programa, chicos, me tiran un mensajito y yo los paso por WhatsApp, así después los comparten entre ustedes en el grupo para que lo tengan presente. Bueno, vamos a cambiar acá. En el eje temático 4 o la unidad 4 que empezamos a ver los componentes patrimoniales de activo y empezamos a ver el rubro caja y banco, recordemos rubros que más de uno de los presentes cuando fue el examen oral me decían, el rubro, profe, ¿qué es lo que es el rubro? Y ahí me quedaban mirando, algunos me contestaban muy bien, obvio. Digo, tengamos mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque uno de ahí saber, digo, si teníamos cuentas y rubros. La cuenta representa un solo componente patrimonial, por ejemplo, caja, representa la cuenta caja, el dinero en efectivo, perdón, y tenemos el rubro caja y banco, que es el que vamos a empezar a ver hoy, en el cual está integrado por un montón de cuentas. Si ustedes ven el plan de cuentas, ahí tienen las cuentas que lo integran. Una de las cuentas que integran el rubro caja y banco es caja, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a empezar a ver aquí. Y lo dijimos el primer día de clase, el día de la presentación. La cuenta caja es esa cuenta que la empresa en forma diaria y en forma periódica le tiene que hacer el control. ¿El control de qué? De lo que ustedes van a ver o estamos viendo. Y lo tenemos. No, eso es Sistema Contable 2. Que decíamos los primeros días de clase. Hay una cuestión que se llama el inventario del fin del ejercicio, que es controlar, decíamos, lo echamos el primer día, controlar los bienes y las deudas de la empresa. Permanentemente la empresa controla que lo que diga la contabilidad en realidad exista y que esté, que la plata que diga la contabilidad que tenemos que en realidad esté, que la mercadería que diga y esté la mercadería. Ese control se hace en forma periódica, permanente, diaria, y también se hace al cierre del ejercicio, y lo veremos el segundo semestre, previo a hacer los estados contables. Muy bien. En la cuenta caja, chicos, que permanentemente utilizamos, la empresa hace en forma diaria y en forma periódica y al cierre del ejercicio lo que se llama el arqueo de caja. El arqueo de caja es el recuento físico del dinero en efectivo, agarrar la caja, contar cuánto billete tenemos, lo comparamos con lo que dice la contabilidad y luego finalmente podemos terminar o nos podemos encontrar que tenemos que hacer un asiento contable para
corregir en el caso que haya una diferencia. Acá tenemos un práctico muy sencillo que dice, punto 1, en el día de la fecha efectuamos un arqueo de caja, el cual nos arroja un saldo de 1.420 pesos. Está desactualizado el importe, no importa, chicos. Hacemos de cuenta que son 1.400 o son 142.000, pero bueno, 1.420, ya los 20 no están ni los billetes, ni las monedas, ni nada. Pero bueno, agarré este archivito de por ahí y lo usé hoy, no llegué a cambiar los impuestos. Entonces dice, el día de la fecha efectuamos un arqueo de caja, el cual nos arroja un saldo de 1.420. Y paramos ahí, antes de seguir leyendo, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto que acabamos de leer? Y yo les pregunto, ¿qué significa que el arqueo de caja arroje un saldo de 1.420 pesos? ¿Quién me lo dice? Que ese es el monto total de dinero que tiene una cuenta. Giovanna dice que es el monto total del dinero que tiene una cuenta. ¿Alguien dice algo diferente? Hola, profe. ¿Sería la plata que tiene en la caja? Hola Sofía del Valle, ¿cómo estás? ¿Me estás preguntando, Bien. Sofi, o lo estás diciendo? Porque Es como recién cuando en usted el me dijo examen que le responden que y el le arqueo de terminan con un caja es signo de pregunta contar. al final. ¿No es el dinero físico que tiene? Claro, a eso me refiero. Que usted recién dijo que el Hola, arqueo de Cande. caja era la plata física. Sería eso lo que dice acá, ¿no es cierto? Muy bien, eso para que entre todos nos ayudemos y razonemos. Interpretemos el enunciado. Dice, cuando dice que el arqueo de caja nos arroja un saldo de 1.420, significa que pensemos imaginariamente, abrimos la caja, sacamos los billetes, contamos billete por billete, y lo que hay verdaderamente en existencia es como si sacáramos nosotros nuestra billetera y bueno, ¿cuánta plata tengo? Y empiezo a contar, 1.420. Efectivamente es eso, ¿sí? Pero es el dinero físico que tenemos. Realmente lo que tenemos es eso. Y ese dinero es el que tenemos que comparar con lo que dice la contabilidad debería. Mientras que el mayor, y ahí es donde tenemos en cuenta, digo, el mayor es el mayor auxiliar, esos libros auxiliares que vimos de contabilidad, la famosa T que vimos que están haciendo ustedes las mayorizaciones, o sea, la mayorización nos demuestra que tenemos 1.395. Entonces, ahí es donde nos plantamos y decimos, a ver, la contabilidad dice que tenemos 1.395 y en realidad tenemos 1.420 pesos. La pregunta es, ¿tenemos más dinero o menos dinero del que deberíamos tener? Más. Correcto, ¿sí? Tenemos más, siempre es mirando la contabilidad. Es más o menos en función de lo que dice la contabilidad. Digo, tengo más plata de que debería tener. Y acá, pensémoslo a título personal, chicos. Che, ¿cuánta plata tengo que tener? Y está en mi billetera. O en mi caja de ahorro, en el mercado. ¿Cuánta plata tengo que tener? Y tengo tanto. Pero debería tener más o menos según mis cálculos, según la registración que uno hace, y ahí determina si me sobra plata, me falta plata, me cobraron de más, no me cobraron de más. Entonces, identificando esa situación, es donde ahí llegamos a hacer el asiento contable para ajustar esa diferencia. Si ustedes miran ahí a la izquierda, tenemos la T, dice saldo inicial, 1.395. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la contabilidad. Luego,
pero tenemos 1420. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el arqueo de caja? Un asiento que luego de mayorizado ese asiento, repito, cuando hacemos un arqueo de caja y nos da una diferencia entre lo que dice la contabilidad y lo que dice la realidad de los billetes que tenemos, para ajustar esa diferencia contable hay que hacer un asiento, que ese asiento, luego de mayorizado el asiento, el mayor de la cuenta caja refleje en el saldo el dinero real que tenemos. O sea, que de 1.395 tenemos que llevarlo a 1.420. Eso es para ir ideando a dónde tenemos que llegar. Eso por un lado. Y por otro, pregunto, ¿es un resultado positivo o es un resultado negativo que la empresa tenga más dinero físico del que dice la contabilidad? Positivo, profe. Exacto, ¿sí? Entonces, tenemos un resultado positivo. Ese resultado positivo es el que tenemos que registrar en la contabilidad en un asiento. Y ahí es donde nos abrazamos los conocimientos de estado de toda la partida doble, donde me dice un resultado positivo si se acredita o se debita. Entonces, ahí es donde vamos a poner en el haber sobrante de caja como resultado positivo por el importe de la diferencia entre ese recuento físico que arrojó y el saldo contable que teníamos en el momento del arqueo. 25.000 pesos. Y en el debe vamos a poner la cuenta caja por los 25 pesos. Antes de pasar y seguir con la mayorización, les doy la siguiente aclaración. Cuando veamos conciliación bancaria, le voy a volver a repetir esto. Cuando hacemos prácticos, chicos, de arqueo de caja, ejercicios de arqueo de caja, y tenemos que hacer asientos producto de este práctico de arqueo de caja, siempre una de las cuentas que vamos a utilizar es la cuenta caja. La cuenta patrimonial de activo que vamos a utilizar es caja, porque es la cuenta en la cual estamos ajustando y controlando. Después de este práctico vamos a ver clases siguientes cómo se controla la cuenta banco a través de esa conciliación que yo les decía el primer día de clase. Pero si estamos controlando la cuenta banco, supongamos Banco Nación, cuenta corriente, siempre la cuenta contable patrimonial de activo que vamos a utilizar en esos asientos de ajuste, en lo que se llama conciliación bancaria, va a ser Banco Nación, cuenta corriente. No vamos a usar caja. Digo, acá, en este asiento, yo no puedo poner banco, porque acá estoy viendo, por un lado, reconocer un resultado positivo y negativo, y por otro lado, que el asiento me permite ajustar la cuenta caja. Yo pongo caja en el debe, chicos, a 101 por 25 pesos. Cuando lo mayorizamos o el sistema informático me lo mayoriza automáticamente, me lleva, miramos a la izquierda, me lleva al mayor de caja, me identifica a 101, me pone el importe en el debe, 25, porque es un incremento de la cuenta caja, y acá está en el debe y acá va en el debe, y automáticamente me genera el nuevo saldo de la cuenta caja. ¿Y cuánto es el saldo? 1.420.
Y acá terminamos de ajustar la cuenta caja en este arqueo de caja tan sencillo, en donde tenemos el dinero en efectivo por un lado y el saldo contable por otro. ¿Se entendió, chicos? Ok. Le voy a explicar, así cerramos acá, el que sigue y después nos tomamos 5 minutos. Vamos a la siguiente situación. A la situación de que en lugar de que nos sobra dinero, nos falta plata. Y dice, efectuamos un arqueo de caja determinando una existencia de dinero de 190 pesos. Bueno, este ejercicio debe ser del 1840 a.C. 190 pesos. Mientras que el saldo del mayor asciende a 205 pesos. Acá es un resultado diferente al anterior. Yo físicamente tengo 190, pero la contabilidad me dice que tengo que tener 205. Imaginemos que fuéramos nosotros los cajeros que estamos trabajando en tal lado, llega al fin del día, sepan que trabaja con dinero, con caja, maneja el dinero, llega al fin del día y todos los final del día lo que termina haciendo es su arqueo de caja. Todos los días hacen arqueo de caja y ni hablar. A veces no sé si les pasa que van a un negocio y son, no sé, las 2 menos cuarto, por poner una fecha, un horario, y vemos a la chica que nos está atendiendo, el chico que está atendiendo, la persona que está atendiendo, que está contando los billetes, ¿sí? Está haciendo un control. Y si vamos a la media hora, resulta que hay otra persona trabajando en ese lugar. Digo, la persona que estaba terminó su turno y vino otro. Este arqueo de caja, para que sepamos que no se hace solamente a fin del día, se hace al fin de la jornada laboral, cuando después hay otra persona que continúa en ese puesto. Imaginemos que les habla es cajero, el servicio, maneja la caja, termina mi jornada de laburo a la 1 de la tarde. Termino de trabajar yo y Cande entra a trabajar a la 1. Ahí le enganchamos a Cande. Y después a las 9 entra Mica. Y a las 5 entra Iván. Y así. Cuando Cande entra a la 1 de la tarde, obviamente que va a tener que tener un control del dinero que esté recibiendo de parte mía. Porque si yo le digo, mira, hay tanta plata, porque la contabilidad dice que hay tanta plata, y vos, Cande, vas a tener que poner y contarte billete por billete, controlar, decir, ver efectivamente si lo que estoy diciendo es real, no por mala fe mía, sino porque puede haber un error. Porque vos, cuando termine la jornada a las 8 de la noche y le traslade la caja a Mica, vos le vas a entregar un dinero y decir, che, mira, a mí me falta plata, me están faltando 50.000 pesos de mi arqueo de caja, ¿dónde está? Y a lo mejor era posiblemente que cuando yo te di el dinero a vos, el arqueo que yo hice no estaba bien, faltaba dinero, y a vos te di 50.000 pesos menos. Cuando vos traslades al próximo cajero te va a faltar 50.000 pesos. Entonces, ese arqueo de caja, ese control, yo le digo, se hace al fin de la jornada. Y puede ser al fin del día o al fin de la jornada diaria que uno tiene para trasladar el resto. Y acá, contablemente hablando, pasa exactamente lo mismo, donde después esto lo vamos a estar en gestión contable 2, en el segundo semestre, vamos a estar recordando esto del arqueo de caja que aprendimos ahora, lo vamos a estar recordando en el segundo semestre. Cuando hagamos los balances, que en el balance también hay que hacer un arqueo de caja, lógico, porque voy a reflejar un dinero que
contable que la empresa realmente tiene. ¿Sí? Entonces, acá tenés, me dice que tengo 205. Entonces, voy a tener que hacer un asiento contable para registrar, por un lado, un resultado positivo de la empresa o un resultado negativo de la empresa. ¿Qué voy a registrar en el asiento? Un resultado negativo. ¿Por qué? Plata que falta, plata que perdí, básicamente. Exactamente. Un resultado negativo porque dinero que falta. Y no sabemos el por qué. Acá contablemente no estamos buscando el por qué. La empresa, ustedes mañana como licenciado en administración de empresa, en todos esos controles y todas esas facultades que van a tener, digo, ¿quién dice que se acuerda dentro de un par de años? Me acuerdo, tenía un profesor en contabilidad 1, mire, estoy haciendo estos controles por ahí y estoy viendo de que este control administrativo, de toma de decisión y demás, tenemos a alguien encargado del área de cajas que 2 por 3 le falta dinero. Digo, decisiones a tomar, ustedes situaciones a ver, a contemplar, un montón de casos a tener en cuenta. Ustedes mañana, como licenciado en administración de empresa, también pueden ser los jefes de recursos humanos, que lo vamos a ver en el semestre que viene conmigo, pueden ser los responsables de recursos humanos de la empresa. Ni hablar como encargado de recursos humanos, ir viendo la situación de cada uno del personal de distintas áreas, que ustedes las consideraciones a tomar como responsables o encargados del área. Falta dinero, perdió dinero la empresa, resultado negativo, entonces vamos a reflejar en el haber, perdón, en el debe, una cuenta de resultado negativo faltante de caja. ¿Por cuánto? Por 15 pesos. Porque es la diferencia entre lo que tengo y lo que debería tener. Y en el haber, caja. Cuando automáticamente este sistema informático me lo mayoriza, o nosotros en el práctico lo mayorizamos, llevamos caja al haber por 15 pesos ahí a la izquierda, y el saldo inicial, que era 205, me terminó reflejando 190 pesos, porque el arqueo de caja, dijimos, nos permite, luego de haber hecho el arqueo y de asentar y mayorizar, reflejar el verdadero dinero que la empresa tiene, que son 190. En el anterior me reflejó 1420 porque era lo que teníamos, y acá me refleja 190 pesos porque es lo que tenemos realmente. ¿Se entendió, chicos? El arqueo. Saludos, Cande, ahí al nuevo estudiante. ¿Cómo se llama? Tango se llama. Quiere participar también. Bueno, bello tango. También tengo varios. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay pregunta, nos tomamos 5 minutitos, 10 minutitos de descanso y volvemos. Bueno, nos vemos en un par de minutos, 10 minutos, hacemos un recreito un poquito más largo, 10 minutos y volvemos.
Vamos. Te vas sumando gente al baile. Hoy es viernes. Y mañana es sábado. No hay ninguna diferencia. Ya Fernando ya sale de joda ya. Ay, Dios. Muy bien, muy bien. Qué lindo comer un asadito hasta ahora, ¿no? Oh, el hambre que tengo. Giovanna se sumó al asadito enseguida, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este horario corta cualquier posibilidad de prender el fuego. Totalmente apoyo tu moción, Andrés. Nos tiraron a cortar con este horario. A lo sumo poner prender el fuego de la pava para el mate. Pero si es pava eléctrica, ojo, no la pongan en el fuego. Bueno, seguimos. Y ahí Nair sumó su mascotita. ¿Cómo se llama? Mandarina se llama. Una gata. Bien. Hola, Mandarina. Operada, me imagino, castrada. Bueno, siguiendo con unos dos prácticos más de arqueo de caja, lo que ustedes se van a encontrar muchas veces los arqueos de caja es no solamente dinero en efectivo cuando hacemos el recuento físico. Muchas veces cuando hacemos el recuento físico encontramos comprobantes, documentos comerciales o comprobantes, recibos no oficiales, que respaldan una salida de dinero, y si el comprobante está en la caja es porque ese comprobante no ha sido registrado contablemente. Esa es la situación que tenemos que tener presente cuando hacemos un arqueo de caja y hay comprobantes con el dinero en efectivo que reemplazan al dinero en efectivo, y está ahí porque el comprobante no ha sido registrado contablemente. Imaginemos que Giovanna viene, yo soy el cajero, estamos trabajando en una empresa y me solicita, porque tiene la autorización, me solicita 50.000 pesos. Vamos a hacer un importe más grande, 100.000 pesos. Tiene que hacer un gasto, tiene que viajar, no sé, hasta al lado, a una localidad vecina, entonces
me solicita 100.000 pesos para los gastos que va a significar el traslado, pagar combustible, el almuerzo, lo que sea. Yo como cajero, cuando yo le vaya a dar el dinero, Giovanna, yo lo que voy a tener que hacer es hacerle firmar a ella un recibo común, un recibito, que a mí me quede constancia de que ella se llevó el dinero. Entonces mañana cuando, o en ese mismo momento, me vengan a hacer un arqueo de caja y a mí me falten los 100.000 pesos, y yo, ¿dónde están los 100.000 pesos? Acá tengo un recibo firmado yo por Giovanna que ella lo retiró para hacer un determinado gasto, en este caso un viaje. ¿Qué va a pasar con esos 100.000 pesos? Ella cuando vuelva a la empresa, ella va a tener que rendir cuenta de esos 100.000. Si fue y gastó combustible, con esos 100.000 pagó combustible. Si fue y almorzó, con parte de esos 100.000 va a tener eso por el desayuno o por lo que sea. Y si le sobró dinero, me va a devolver el dinero que le sobre. Entonces, cuando vuelve el viaje Giovanna me va a decir, acá tenés de los 100.000 pesos, tenés comprobante de gastos por 70.000. Y acá ella me da todas las facturas. Y te doy el dinero en efectivo de los 30.000 pesos que me sobró. ¿Y qué voy a tener que hacer yo como cajero cuando reciba eso? ¿Qué piensan ustedes? Asentar todas esas operaciones, profe, todos esos gastos. Se van a sentar esas operaciones, están muy bien esos gastos, pero no lo voy a sentar yo como cajero, sino lo va a sentar después alguien, un paso siguiente, la parte administrativa, cuando a mí me vengan, cuando yo haga la rendición de cuentas. Está bien lo que voy a decir ahí, pero en el preciso momento que ella me da los comprobantes de gastos y el dinero de los 30.000. Chequear que el saldo esté correcto, o sea, que la suma de los recibos que me da, de los tickets esos, concuerde con lo real. Está muy bien. ¿Y qué más? Falta Bien. algo más. Y darle entrada a caja, los 30.000. ¿Y qué más? Pensemos ahí. ¿Podría ser reponer la plata que falta? ¿Cómo, perdón? Por Gaby. Reponer la plata que falta para llegar a los 100.000 de vuelta. Bueno, a ver, a mí me dan los comprobantes, me da los Giovanna, me dan los comprobantes por 70.000 pesos de gasto, y además, como le faltan 30, y los 30.000 restantes, para llegar a los 100.000, ella me da el dinero en efectivo. O sea, ella me cubre los 100.000 pesos entre dinero en efectivo y gastos. Ella cumple. ¿Y yo qué tengo que hacer en ese preciso momento? Registrar, profe, los comprobantes de los gastos. ¿Y qué más? Pensá, vos, Mica, que fuiste, vamos a sacar Giovanna, sos vos la que te di los 100.000 pesos. Y fuiste vos la que me firmaste un recibo que consta de que yo te di 100.000 pesos a vos. Entonces, en el momento cero vos te llevaste 100.000 pesos, lo tenés en tu poder, y yo en mi poder tengo un recibo que constata de que yo te di 100.000 pesos a vos, porque vos me firmaste un recibo por 100.000. Cuando... Anular el recibo. Exactamente. Lo que va a tener que pedirle Mica a mí, o Giovanna, o Nair, o quien sea que me dio, que yo le di el dinero, me va a tener que exigir de que yo le devuelva ese recibo. Porque si no, la persona que me rinde cuenta, me da el dinero, me da el comprobante, y yo como cajero me voy a seguir con
Pensemos mal. Yo hago desaparecer los recibos que me da de los gastos, hago desaparecer los 30.000 y sigo teniendo como cajero un recibo firmado por mi compañero de laburo que se llevó 100.000. Y sigue siendo responsable esa persona de los 100.000 pesos. No, pero yo te rendí cuenta, te di la caja y a lo mejor el cajero no lo hace de mala fe. No, le llevamos, imagínate, Nair, que fuiste vos y que en un horario pico de laburo le tomas, acá te dejo los gastos y las 30.000 pesos, que después vos buscás el recibo y rompelo. Porque vos me dirías, el recibo y rompelo. Y yo lo dejé ahí, me olvidé, los 30.000, eso, qué sé yo, de los 30.000. Y no hubo mala fe. No sé qué pasó con eso. Entonces, eso es tener en cuenta. Y mañana le puede pasar, chicos, esta es una cuestión práctica, le puede pasar mañana en su profesión. Van a tener la facultad de representar a lo mejor la empresa, se trabajan para tal empresa y le dan fondos de viático para viajar a tal lado y van a firmar un recibo. Cuando vuelvan y rindan cuenta, toma, agarran el recibo y rompimos en 100.000 pedazos, rompimos el recibo, listo, se acabó. No hay constancia de que ustedes recibieron el dinero. Está todo arreglado, está todo acomodado, rindieron cuenta, el efectivo, los comprobantes. Y después sí va a pasar lo que muy bien dijeron ustedes, asentar contablemente todos esos gastos que se dieron por el alojamiento, por la comida, por la combustible y demás. Si no, en la caja va a seguir dando un recibo, va a haber un comprobante que va a estar sobrando ese recibo. Profe, por ejemplo, en mi trabajo a veces ocurría que nos pedían tomar dinero de la caja para cubrir, por ejemplo, el pago del servicio eléctrico y era del dinero de lo que se había hecho ese día en caja. Nosotros tomábamos el dinero, pagábamos el recibo y luego desde la oficina nos pedían que mostráramos la factura, o sea, de lo que se había pagado y ellos nos reponían por depósito bancario el dinero que se había gastado, lo teníamos que sacar y volver a poner en efectivo en la caja. Ellos decían que era para que nos cerrara la caja ese día completamente y que no hubiera ningún tipo de error o que no se hiciera complicado para después. Para que hubo un cortecito ahí, una partida no pude escuchar. A ver, el dinero que vos utilizaste para pagar la factura de la energía eléctrica, ¿te lo dio la empresa o vos ese dinero lo pagaste con dinero propio y después te lo repusieron? El dinero se sacaba de la caja del día. Perfecto. Íbamos, pagábamos, mostrábamos la factura con el dinero de lo que se había cancelado, con céntimos, centavos y todo, y ellos nos hacían la reposición del dinero. Al día siguiente por depósito bancario, sacábamos el dinero en la mañana antes de hacer el depósito de la caja del día anterior, para que la caja quedara cerrada, exacta, y que no se hicieran confusiones para que la contabilidad, ellos decían que era como para que fuera más fácil. Está bien, después, eso lo que pasa ahí es una reposición del dinero, eso lo vamos a ver. ¿Escuchan? Eso es una reposición del dinero que lo vamos a ver cuando veamos ahora el tema del fondo fijo y la caja chica. Eso es una reposición de fondos de que la caja siga teniendo un determinado saldo permanente. Por eso es que te reponen el dinero, ¿sí? Te reponen el dinero. La caja siempre generalmente tiene un determinado monto mínimo y fijo de tanto dinero, porque la empresa necesita manejar efectivo permanente para las distintas obligaciones, como vos bien decís, el pago de la energía eléctrica. Ese caso que vos bien decís, no vamos a verlo hoy, pero en la próxima clase vamos a ver lo que es caja chica y fondo fijo, que funciona de la manera que vos efectivamente lo acabás de ejemplificar. ¿Me escucharon? No, profe, se No, trabó. profe, se cortó. Ahí empezamos con problemas de nuevo hoy.
¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, nos quedan 10 minutitos nomás y ya cortamos. Les decía, esa situación particular que dice Giovanna lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos caja chica y fondo fijo, que es una reposición del dinero que hace la contabilidad para que esa caja chica o ese fondo fijo permanentemente tenga una determinada suma de dinero para ese tipo de gastos. Vamos a ver contablemente cómo funciona. Está bien lo que te decían y cómo lo hacían, pero te hacen la reposición para que la empresa tenga disponible siempre ese fondo de dinero para el pago de energía eléctrica o otro tipo de gastos. Lo vamos a ver en esa clase, en la clase que viene. Bueno, chicos, terminamos acá la caja, este ejemplo, así después ya lo dejo descansar. Digo, este arqueo de caja, lo que nos encontramos aquí es que cuando fuimos a hacer el control del dinero en efectivo, encontramos acá me dice, perdón, que me falta un dato, un segundo. Esto es. El recuento físico acá, chicos, nos encontramos no solamente dinero en efectivo, sino comprobantes de gastos. Esos comprobantes de gastos que están ahí en la caja es producto, y como decía Giovanna, que se usó dinero de la caja de la empresa para hacer una serie de gastos. Y el comprobante de gastos sigue estando en la caja de la empresa. ¿Por qué? Porque todavía no se asentó contablemente. Por eso sigue figurando en caja esos comprobantes. ¿Qué tiene el recuento físico? Dinero en efectivo, en pesos, 1.050 pesos. Luego hay una factura de 100, me río por los montos irrisorios, una factura de internet de 120 pesos y hay un recibo por un adelanto de sueldo por 220 pesos. Todo eso es lo que se encontró en la caja. Muy bien. Ahora es saber cuánto es lo que dice la contabilidad que debería tener la empresa en ese momento. Dice, las siguientes alternativas. A, solamente enfóquense en el A, en el B no lo tengan presente. El saldo según la contabilidad es de 1.380 pesos. O sea que la empresa tiene la información de que contablemente hablando hay, según la contabilidad, 1.380 pesos. Eso es lo que debería haber según la contabilidad. Cuando fuimos a hacer el arqueo, nos encontramos que en efectivo solamente hay 1.050, no hay 1.380. Pero además hay dos comprobantes de gastos por el pago de internet y de servicios y por el adelanto de sueldo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este arqueo de caja cuando se da esta situación? Punto número 1, hacer los asientos para registrar los comprobantes por los gastos que hizo la empresa y que figuran en el arqueo, en la caja por el recuento físico. Eso es lo primero, hacer los asientos contables. ¿Y qué asientos? Dice, recibo por pago de energía de la factura de internet. Yo puse gastos telefónicos, gastos varios, gastos de energía eléctrica, como quieran poner ustedes, a caja, por 120 pesos. Hice este asiento simple porque son dos cuentas, registrando el gasto de internet. Repito, como cuenta de gastos, la cuenta de gasto afín que ustedes quieran utilizar. ¿Se entendió el primer asiento?
Ok. Cuando se mayoriza el primer asiento, miremos a la izquierda, tenemos la mayorización. Dice 1.380 porque la contabilidad me informó al inicio que yo tengo 1.380 pesos. Y siempre parto de eso. Me olvidé de decirles cuando veíamos la situación de sobrante y de faltante de caja recién. ¿Cuál es el error común? En todo ejercicio práctico en contabilidad desde el paso de los años, siempre veo errores comunes cuando hacen el asiento o cuando hacen el práctico en sí. ¿Cuál es el típico error común que cometen? Que se confían en el práctico, hacen los prácticos de arqueo de caja en su casa, hacen el arqueo de caja el práctico y dicen, es sencillo el práctico. Cuando llegan al asiento, al examen, llegan al examen, tienen que hacer el arqueo, todos los asientos bien, y hacen la mayorización, hacen la T. Y la duda es, ¿cuál es el saldo que tienen que poner inicial de caja? ¿Cuál pongo de caja? ¿Los 1.050 pesos, que es el dinero en efectivo que yo encontré? ¿O tengo que poner de saldo de caja como saldo inicial lo que me dice el enunciado de la contabilidad que dice que tengo que tener 1.380? Como está reflejado aquí, tenemos que poner caja lo que nos dice la información del práctico. El saldo, según la contabilidad, dice el enunciado y resaltado en amarillo, es 1.380. Por eso es que pongo 1.380. Marquen eso, macheteen eso, recuerden eso, porque es un error común, más de lo que ustedes creen, cuando hacen el práctico de arqueo de caja. Y eso es lo que le va a terminar dando, poner ese importe inicial, el resultado final en la caja. A la derecha mayorizamos a 101, 120 pesos del gasto de teléfono de internet. Hago el segundo asiento, adelantos de sueldo. Alguien me dirá qué cuenta utilizamos. Bueno, ahí ponen adelanto de sueldo. Después yo en una clase presencial les voy a explicar, ahí lo macheteo. ¿Qué cuenta es esto de adelanto de sueldo? Adelanto de sueldo a caja, reflejando los 220 pesos que salió de la empresa y está el recibito firmado en la caja. Se mayoriza el asiento 2 y decimos, ¿cuál es el saldo de caja luego de haber registrado los dos comprobantes de gastos? Este práctico es totalmente diferente a el arqueo de caja anterior y con lo que nos vamos a manejar en los ejercicios. Vamos a decir, vamos a determinar el nuevo saldo de caja. Sumo el debe, 1.380, sumo el haber, 340 pesos. ¿Cuál es el nuevo saldo de caja después de haber mayorizado los comprobantes de gastos? El nuevo saldo de caja es 1.040. Y recién ahí, chicos, recién ahí puedo establecer si me falta plata o me sobra plata producto de este arqueo de caja. No determino el sobrante o el faltante con el saldo inicial de 1.380, sino el sobrante o el faltante lo determino luego de haber hecho los asientos de los comprobantes, o sea, los 1.040. ¿Con qué los comparo los 1.040 para saber si me sobra o me falta, chicos? Con el saldo inicial. Genial, gracias, Rodri. ¿Con el saldo inicial de cuánto? ¿De qué importe? Que está dado en el enunciado. O sea, los 1.050. No, con los 1.000. No es con los 1.380.
Perdón. Por eso quería que entre todos lo razonemos. Si vos comparas los 1040 con los 1380 para ver si te sobra o te falta plata, ahí dijimos, ¿qué comparamos? Contabilidad con la realidad. Y la comparación que vos me estás proponiendo es comparar dos contabilidades. Entonces, los 1040 lo comparo con el recuento físico con los 1050. Y ahí es donde, para cerrar el práctico y cerrar la clase y hacerlo descansar, ¿me sobra o me falta plata? ¿Qué piensan? Sobra, profe. Correcto, Mica. Encontré que en la caja tengo 1050 y la contabilidad me dice que tengo 1040. Me sobran 10 pesos. Entonces, el asiento final será caja a sobrante de caja. Reconocer ese resultado positivo producto de que me sobran 10 pesos. Y cuando mayorizo el asiento 3, mayorizo caja, de los 1040 termina el arqueo de caja. El arqueo de caja, esto le pasa también en los parciales, no terminan de mayorizar todos los asientos. No se olviden de mayorizar el último asiento de caja o sobrante o faltante, para que la T me diga 1050, porque el dinero en efectivo encontrado son, más que encontrado, verificado en el arqueo, son 1050. Siempre me tiene que reflejar la T el dinero que yo físico encontré en el verifiqué en el arqueo de caja. ¿Se entendió como primera explicación el arqueo, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, los dejo descansar. Agradezco este viernes, 10 menos cuarto, estar aquí conectados. Y bueno, nos veremos el próximo jueves en la clase presencial. No obstante, saben que me encuentran por WhatsApp, cualquier cosita. Gracias, profe. Nos Gracias vemos. a ustedes, chicos. Espero que les haya servido la clase. Estimado. Chao, profe. Profe, gracias. Que descansen.